y bienvenidos al podcast de cómo ser un crack inmobiliario, el programa donde encontrarás herramientas innovadoras para tu negocio de bienes raíces. Quédate con nosotros. Cracks, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por estar en su podcast de bienes raíces favorito, donde hablaremos de noticias, anécdotas, algunos tips, herramientas y mucho más para tener éxito en nuestro negocio de bienes raíces. Estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es César Sánchez Beitia, Master Coach Mobiliario y mentor en bienes raíces. Y un gusto que nos estén acompañando en este nuevo podcast de esta primera temporada. Vamos a hablar el día de hoy sobre un documento esencial, crucial y de gran importancia y relevancia que debes de tener si empiezas un negocio y más importante si lo haces dentro de este negocio de bienes raíces. Y estamos hablando del documento que se llama Plan de Negocios. Mucho has oído hablar acerca de la visión, misión, valores, objetivos y más elementos. Sin embargo, son pocas las personas que realmente saben cómo elaborar este documento. ¿Pero qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo tienes que redactarlo? ¿Qué elementos debe de tener? Todo eso te lo vamos a decir aquí en este capítulo de podcast. Así que, pues bienvenido. Toma papel y lápiz que comenzamos. Vamos a empezar, y miren, déjenme decirles que este es un documento sumamente importante al momento de empezar a establecer nuestros objetivos del negocio. Si yo quiero poner una inmobiliaria o quiero empezar a trabajar por mi cuenta, ese es el primer paso que tengo que hacer, es el primer documento que tengo que elaborar. ¿Por qué? Porque ese documento me va a servir a mí como una guía, como un mapa, para decirme qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué debo corregir, qué debo de cambiar, qué debo de modificar, o simplemente como una brújula que me permita mantener mi dirección, mi objetivo siempre a la vista. Ya si más adelante quisiera yo obtener algún tipo de crédito para mi negocio, para mi inmobiliaria, o quiera yo tener un documento para elaborar un plan de reclutamiento o los subsecuentes planes que yo pueda hacer para mejorar mis resultados, pues este plan de negocios debe de fungir como objetivo, como el primer documento de consulta que yo debo de tener. Lo importante aquí es saber cómo se elabora este documento. Este documento se compone de 5 partes, es decir, son 5 capítulos los que yo debo de ir desglosando para armar todo mi plan de negocios. Y vamos a hablar del primero. En el primer capítulo vamos a hablar sobre qué servicio vas a ofrecer. Si tu servicio es referente al corretaje, bueno, pues esto vas a establecer y vas a decir cuál es el tipo de servicio que vas a estar dando. Vas a estar manejando corretaje, vas a estar hablando de propiedades residenciales, comerciales, industriales, terrenos, propiedades en crédito, remates, exactamente qué tipo de servicio vas a ofrecer. Y dentro de este primer capítulo debes de tener los apartados de quién. El quién refiere a la descripción tal cual de tu empresa, la descripción tal cual de tu negocio. ¿Somos una empresa que se dedica a o somos una sociedad mercantil de capital variable que cuenta con tantos socios? Pones todas sus especificaciones. Esto es importante porque tienes que describir quién es o quién está encabezando ese negocio. ¿Quién eres? Una descripción clara, breve, concisa, pero muy, muy, muy clara de qué es lo que haces. Segundo punto, ¿qué problema resuelve tu servicio? Es decir, si vas a poner una inmobiliaria o vas a trabajar dentro del mercado inmobiliario, ¿qué tipo de problema vas a resolver? El que tú te hagas presente en este negocio, que tú incursiones en este negocio, va a solucionar el problema de quizás la demanda de compra dentro de la zona, quizás el ofrecer un servicio de calidad, quizás establecer parámetros o estándares de servicios inmobiliarios. Tienes que poner el problema que resuelves. Y por supuesto, en el siguiente punto, tienes que colocar la solución. En esta parte de la solución, de qué es lo que ofreces, debes de cubrir 2 necesidades de tus clientes o 2
soluciones a este problema. Por una parte, la parte funcional y por otra parte, la parte emocional. Es decir, en la parte funcional, vas a poner cómo tus servicios van a resolver este problema. Vas a poner tus objetivos, vas a poner los estatutos de tu inmobiliaria, qué sí se puede, qué no se puede, a través de qué es lo que vas a poder poner tus objetivos. Vamos a dar un buen servicio, una excelente calidad, servicios innovadores, usando la mejor tecnología. Y la parte emocional viene donde debes de decir que tus servicios satisfacen la necesidad de calidad, la necesidad de seguridad, la necesidad de tranquilidad, la necesidad de certeza, de honestidad y lo que vayas a resolver mediante tus funcionamientos. Entonces, en el primer capítulo, que es la descripción de tus servicios, debes de poner quién. Cuando estás hablando tú de visión, estás hablando de ves tu negocio en los próximos 5, 10 años. Cuando estableces una visión, estás hablando a futuro. Estás hablando cómo te proyectas en 5 años tu negocio. Cómo quieres que te vean como un referente, como un ícono, como una empresa que ha marcado un antes y después, que ha marcado un estándar, que ha marcado la pauta para nuevos servicios, pero debes de referir cómo te ves en 5 o 10 años. Mi recomendación personal es que hagan esta proyección en 5 años. Tampoco hagan una visión tan grande, porque si no se pueden perder en el camino. Yo les recomiendo que hagan esta planeación los próximos 5 años, que es un tiempo más que excelente para que tú puedas plantear una visión clara, puedas tú ir midiendo paulatinamente tus avances y en 5 años veas si tu visión se alcanzó o no se alcanzó y qué puedas hacer para mejorar y lograr una nueva visión. Las visiones se pueden cambiar, por supuesto. Las visiones se pueden ir modificando de acuerdo a muchos factores, tanto factores internos como también factores externos. La economía, las circunstancias. Hay gente que hace 10 años hizo una visión de su empresa, la estableció en su plan de negocios, pero nunca más la volvió a ver, nunca más la volvió a tener presente y a lo mejor la visión le quedó o muy lejos o es una visión que ya alcanzó, él se veía a 5 o 10 años y resulta que ya lo cumplieron. O quizás las circunstancias actuales hayan tenido que modificar la visión que tenían antes. En el punto número 2, tienes que hablar de la misión. La misión es una declaración con propósito del por qué haces lo que haces. Tus servicios inmobiliarios, ¿por qué los haces? ¿Por qué eres asesor inmobiliario? ¿Por qué estás abriendo tu oficina? ¿Cuál es la razón principal de que tú lo estés haciendo? Tiene que ser una declaración en positivo, tiene que ser una declaración en la cual tú manifiestes tus objetivos, qué es lo que pretendes alcanzar, a través de qué los quieres alcanzar y cómo estableces el por qué o el para qué, la razón de ser, el espíritu de tu negocio. Punto número 3, tus valores. Esta descripción de los valores son los valores que te van a distinguir, van a ser referentes de tu oficina. Y mucho ojo con los valores, principalmente que sean los valores que tú quieras transmitir a tu negocio. La honestidad, la verdad, la sinceridad, la franqueza, también puede ser la puntualidad, la integridad, valores esenciales que te representan a ti y que quieras transmitírselo a la empresa. Y por supuesto, todas las personas que quieras que se unan a tu empresa deben de compartir los mismos valores. Esto es un punto muy importante tomar en cuenta al momento de reclutar. Tú no puedes reclutar a una persona si no tiene la misma percepción de los valores o el mismo grado de valores que tenga para contigo. Imagínate que ante una situación, algo que para ti es importante, para esa persona que trabaja contigo no lo es tan importante. Entonces, cuando tú le dices, oye, ¿cómo fue posible que hayas aceptado esto? Bueno, sí, pero no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Y ahí es donde vienen ciertas discusiones. Entonces, tener mucho cuidado con ello, establecerlo desde antes. ¿Cuáles son los valores que representan en la empresa? Y punto número 4, la estructura y el equipo de tu oficina. La estructura y el equipo de tu inmobiliaria. En la estructura y equipo que integran tu inmobiliaria, no estoy hablando de equipo material.
aunque también puedes incluirlo. Estoy hablando de equipo de integración. Es decir, vamos a decir, en nuestra oficina se compone por un equipo administrativo y un equipo de ventas. Contamos con un asistente, contamos con una recepcionista, contamos con un capturista, contamos con sistemas profesionales, alianzas con los portales, contamos con un CRM, contamos con una página web. Oficina se integra tantas personas en el área administrativa, tantas personas en el área de ventas, con tantos asesores, con un gerente o de tantos equipos, o un equipo de cerradores y un equipo de prospectadores. Es decir, cómo se integra tu oficina. Eso es lo que vendría siendo el capítulo número 2. Capítulo número 3, análisis de mercado. En este análisis de mercado tienes que poner 3 puntos importantes. Punto número 1, hablar de la oferta y la demanda. Cuando tú te vas a especializar en una zona o vas a tener una zona de influencia, es decir, la zona donde va a estar operando tu inmobiliaria, tus servicios, tienes que poner qué tipo de propiedad es la que más abunda, cuál es la oferta de mercado, cuántas propiedades se están vendiendo, cuántas propiedades se están rentando, cuáles son los valores de salida, cuáles son los valores actuales, cuál es el porcentaje de ventas, cuál es el tiempo estimado de venta dentro de la zona, de qué servicios se componen y todos esos elementos que tengan que ver con la oferta-demanda de el mercado en el que estás incursionando. Luego, por supuesto, tenemos en el punto número 2, tenemos el ya conocido y famoso FODA, ¿no? Este análisis donde evalúas tus fortalezas, tus debilidades, donde ves tus oportunidades de negocio y las amenazas que puedan presentar tu negocio. En todo esto vemos aspectos internos y aspectos externos, como lo había mencionado anteriormente. Entonces tienes que hacer un análisis a conciencia de tu negocio, qué es lo que puedes, cuáles son tus alcances dentro de tu negocio, las limitaciones que tienes, lo que te puede impedir crecer en tu negocio, lo que te puede impedir tener buenas ventas, las fortalezas y oportunidades de negocio que vas a tener, que vas a poder explorar, donde vas a poder captar mejor oportunidades para cerrar más operaciones. Y en el punto número 3 de este tercer capítulo es donde tienes que hacer un análisis detallado de tu competencia. Dentro de esta zona de influencia, ¿cuántas inmobiliarias constituidas se encuentran? ¿Cuántas oficinas? ¿A cuántos asesores inmobiliarios independientes se ubican dentro de la misma zona o manejan también la misma zona? ¿Cuántos son conocidos? ¿Cuántos son no conocidos? Yo sé que estos números va a votar muchísimo, pero es importante que conozcamos este número porque es muy importante que conozcamos cuál es el nivel de competencia que nosotros podamos tener. ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que manejan? ¿Cuál es su inventario? ¿Cuántas exclusivas tienen? ¿Qué tipo de mercado es el que manejan? Corretaje, residencial, industrial, de créditos. ¿Qué es lo que ellos están manejando? Y esto nos va a servir importante para poder detectar cuál va a ser nuestro valor al momento de poner nuestro negocio, es decir, qué vamos a aportar nosotros a este negocio y sobre todo poder reconocer cuáles serían nuestros valores de diferenciación, en qué nos vamos a diferenciar del resto de la competencia. ¿Vamos a llegar a este mercado a marcar una diferenciación o vamos a hacer exactamente lo mismo que hacen todos los demás, mostrando lo mismo que tienen todos los demás, con las mismas condiciones, con los mismos colores, con las mismas cláusulas, todo es exactamente igual? Y si lo estás haciendo igual que el resto, déjame decirte que mejor te ahorres el dolor de cabeza y no pongas tu negocio. Digo, si vas a ofrecer exactamente lo mismo que venías ofreciendo o lo mismo que ofrecen los demás, el que estés o no estés es exactamente lo mismo. Si vas a incursionar en el mercado, si vas a incursionar en esta zona, tienes que marcar una diferenciación. Eso es lo que va a hacer realce
y eliminar la competencia por encima de cualquier otro tema. Punto número 4, tu plan de marketing. En tu plan de marketing, en el capítulo 4, estamos hablando del plan de marketing. En este plan, tienes que poner principalmente 3 puntos, que son, punto número 1, ¿cuál es el tipo de cliente al que te vas a estar dirigiendo? Esta descripción del cliente tiene que ver mucho con el tipo de inventario que tengas o el tipo de propiedades que vayas a vender. De acuerdo al tipo de propiedad, es el tipo de cliente que vas a estar manejando. Tienes que hacer un match en donde coincidan características y requerimientos con necesidades y gustos del cliente. Entonces, tienes que hacer de cupido al momento de lograr que el cliente se enamore de tus propiedades y que tengas propiedades exactamente para lo que están requiriendo tus clientes. Pero para ello, necesitas saber cuál es tu tipo de cliente. Matrimonios jóvenes, inversionistas, desarrolladores, que es exactamente lo que el tipo de cliente que le conviene a tu negocio. Punto número 2, tienes que establecer cuáles son tus estrategias de venta. En esas estrategias de venta tienes que determinar qué tipo de propiedades vas a vender, cómo las vas a vender, en dónde las vas a vender, cómo vas a captar tus propiedades, vas a usarlas en exclusiva, no vas a aceptar exclusivas, lo vas a hacer de manera presencial, vas a captar más elefantes, sabuesos o ratones. Y abro un paréntesis aquí, porque este va a ser tema de otro podcast, donde vamos a hablar del tipo de propiedad. Hay propiedades que se conocen como elefantes. Ese tipo de propiedades elefantes son aquellas construcciones que son sumamente caras, muy grandes y que tardan muchísimo tiempo en vender. Las propiedades ratones son aquellas propiedades que son pequeñas, de un valor muy accesible y que se venden constantemente. Y de esas hay muchísimas. Y constantemente se están vendiendo. El problema de estas es que por lo mismo que cuestan barato, pues obviamente el porcentaje de tu comisión pues va a ser menor. Entonces vas a hacer 50 ventas, pero esas 50 comisiones va a representar pues una comisión quizás de un elefante. Lo ideal sería que tuvieras un inventario donde tuvieras propiedades sabuesos. Son propiedades que están dentro del mercado, dentro de los tiempos, de las características que tienen demanda, dentro de el rango de precios, un valor medio, que ni son muy costosas ni son muy baratas, y que son propiedades que tardan aproximadamente de entre 3 y 4 meses en venderse. Ese es el tipo de propiedades al que debes de establecer cuáles son las estrategias de ventas que vas a tener para cada una de estas propiedades. Y punto número 3, ¿cuáles son las estrategias digitales que vas a implementar para venderlas? También, estrategias digitales es un capítulo aparte. En esas estrategias digitales, ¿cómo vas a usar las redes sociales? ¿Cómo vas a usar los portales? ¿Vas a comprar estas herramientas de publicidad pagada en las redes sociales, las llamadas ads? ¿Qué tipo de campañas vas a manejarlas? ¿Las vas a manejar tú? ¿Vas a contratar a una agencia de marketing? ¿Vas a estar subiendo contenido? ¿Cada cuándo? ¿De qué tipo? Todas esas estrategias las debes de plantear en este plan de negocios, en el punto número 3 de tu capítulo número 4, plan de marketing. Y pasamos por último al capítulo número 5. El capítulo número 5 es el último capítulo, no menos importante, y desde mi criterio les puedo decir que uno de los temas más cruciales para nuestro negocio. ¿Y por qué lo digo cruciales? Porque estamos hablando de la parte de el capítulo financiero. Cuando hablamos del capítulo financiero, wow, bueno, pues déjenme decirles que de este capítulo financiero se compone de 2 puntos muy, muy importantes. Punto número 1, la inversión inicial. En esta inversión inicial, lo voy a poner así, en la inversión inicial, en el inciso A, tenemos cuál es el presupuesto con el que inicias el negocio. Debes de tener muy claro cuánto dinero tienes y en qué lo vas a gastar. Cuántos anuncios vas a estar comprando, cuántos anuncios vas a estar tú
paquetes en los portales vas a estar contratando, si son sencillos, si son destacados, si tienes paquetes por propiedades, si tienes paquetes por oficina. Inciso B, balance. Tienes que tener un balance de tus entradas, pero también tienes que tener un balance de tus salidas. ¿Cuánto dinero crees que vas a estar generando mensualmente o bimestralmente o trimestralmente? ¿Y cuánto vas a estar ganando en el mismo lapso de tiempo? Es importante tener un balance general tanto de ingresos como de egresos, mantener, por supuesto, tu punto de equilibrio, que ese sería el inciso C. Punto de equilibrio. ¿Cuál es tu punto de equilibrio? Para determinar tu punto de equilibrio, por supuesto, también necesitas determinar cuáles son tus gastos corrientes, cómo se van a estar cubriendo y mantener este punto. El punto de equilibrio no es la meta. Ojo, el punto de equilibrio quiere decir que lo mismo que estás entrando es lo mismo que estás gastando. No estás generando pérdidas, ¿no? Esto ayudado obviamente por el balance. Pero no es la meta tener un punto de equilibrio. Si tú tienes un punto de equilibrio, quiere decir que lo mismo que entra es exactamente lo mismo que sale. Ajá. ¿Y tus utilidades en dónde están? Tu ganancia. Lo único que estás haciendo al mantener el punto de equilibrio es trabajar para los demás. Y en todo momento tú tienes que estar generando una utilidad. Como decía por ahí el dicho, negocio que no deja, se deja. ¿Ok? Y segundo punto importante de nuestro plan financiero, de nuestro capítulo financiero, que es la proyección financiera que vamos a tener. Esta proyección financiera, yo les recomiendo 3 puntos importantes. Punto número 1, que sea una proyección financiera a 3 años. ¿Cómo te ves financieramente a 3 años? ¿Cuál es la estimación que tú consideras tener en 3 años? Punto número 2, determina el ROI. El ROI es el retorno de la inversión. ¿Cuánta utilidad vas a estar generando? ¿Cómo vas a estar manteniendo? A lo mejor el primer año, tu meta financiera es mantener el punto de equilibrio durante el primer año o quizás el primer semestre. Esto te va a permitir mantenerte a flote, estar ahí, estar presente. O puedas tener una utilidad, un retorno del 5%. Bueno, quizás en el segundo año ya tu retorno debe de aumentar al 25%. En el tercer año, quizás el retorno de tu inversión tiene que ir al 50%. Y esta forma gradual, esta forma escalonada de ir generando las oportunidades de negocio, pues obviamente es lo que te va a ir permitiendo a ti saber si vas bien o vas mal. Y por último, el último punto, lo que son tus utilidades. ¿Cómo vas a determinar tus utilidades? Aquí puedes tener utilidades de 2 tipos. La utilidad constante, la utilidad fuerte, que esta venga a través de operaciones de corretaje, por poner un ejemplo, y utilidades que te generen a través de un flujo de caja, es decir, las que te den, las que recibas más rápido y quizás sean menores. Esto te va a permitir tener este flujo que tú puedas pagar algunos imprevistos, que puedas pagar algún tipo de algo que no tenías muy considerado. Es como decir la caja chica. A lo mejor esto puede venir de las rentas, ¿no? Entonces las rentas son muy constantes, la comisión no es muy alta, pero al ser constantes, bueno, te permite tener un flujo de dinero que te va a ayudar a resolver algunos temas, sobre todo en el aspecto financiero, que se vayan presentando. ¿Ok? Y cuando formas todos estos elementos, todos estos capítulos, y cada capítulo con sus puntos y subpuntos, bueno, te empieza a dar un documento, el cual debe de ser tu guía, tu vértice, la orientación para estar manteniendo tu negocio. Insisto, pocas son las oficinas que realmente tienen un plan de negocios y los que lo tienen quizás no lo tengan del todo actualizado. Yo te recomiendo que empieces a elaborar este documento, lo hagas con la cabeza fría una noche, te prepares un café y en la tranquilidad de tu sala o tu oficina o el espacio donde te ayude a mantenerte tranquilo, lo vayas haciendo a conciencia.
Nada está mal, nada está del todo bien, pero tienes que irlo analizando a conciencia. No te lo van a revisar, no hay respuestas correctas o incorrectas. Es simplemente que tú analices desde un punto de vista objetivo y puedas llevar a cabo este documento para que, insisto, sea al final de cuentas tu vértice, tu guía, tu brújula y saber si estás llegando o no estás llegando a la meta. Espero que estos puntos que haya tocado en este plan de negocios te sean sumamente útiles, te sean sumamente importantes. Quiero saber tus comentarios, por favor déjamelo en cualquiera de mis redes sociales. Recuerda suscribirte a este podcast para que puedas tener noticias de cuando estamos subiendo un capítulo nuevo y sobre todo me permitas conocer tu opinión, que para mí es muy importante. Recuerda, mi nombre es César Sánchez Beitia, soy mentor y Master Coach Inmobiliario y será un gusto seguirte acompañando a ti que quieres ser mejor cada día y convertirte en un crack inmobiliario. Así que un gusto y nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos.